Bien, entonces sí, entonces lo que hacemos es eso, efectivamente es modificar la función para tener el Lagrangiano aumentado y ahora ya tenemos todas las posibilidades que vimos para algoritmos sin restricciones, lo podemos aplicar a esta función. Entonces, como les decía, tenemos dos posibilidades. Una es escoger lambda cerca a lambda óptimo y la otra es más hacer ese grande. Bien, hay un método que se conoce como los métodos de funciones de penalidad cuadrática. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que vemos aquí? Este es esta es la forma en la que resolvemos el problema que acabamos de plantear, ¿sí? Porque lo único que hicimos era fue plantearlo, no lo hemos resuelto. Entonces, una forma de resolverlo se conocen como penalidad cuadrática. ¿Por qué? Porque el término que tenemos acá, este término es un término cuadrático. Entonces, de ahí sale la inspiración o la idea de por qué hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, la secuencia de los lambda y de los c, que es el parámetro positivo, ¿sí? Son esas secuencias. Si se dan cuenta, este es... entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo estamos minimizando con respecto a x. Y entonces lo minimizamos con respecto a x y esto nos va, y después resolvemos entonces la secuencia de los lambda. Entonces solamente vamos a tener un algoritmo que resuelve los lambda, porque primero dejamos ese Lagrangiano aumentado resuelto como un problema de minimización sobre x. Ya vamos a ver un ejemplo cómo se hace eso. Lo importante antes de eso es estar seguros de que esto funciona. Entonces hay una proposición que dice que esa secuencia es un mínimo global teniendo en cuenta para todos los K, como se pueden dar cuenta, el K en vez de disminuir, el K en este caso va aumentando, ¿sí? Porque lo que hacemos es penalizar y penalizar y penalizar más, entonces es aumentando hasta hacerlo infinito. Entonces ahí sí ven, de alguna manera empieza a parecerse, tiene un aire a la idea de función de barrera. En algún momento se hace infinito y se va. Y entonces ya sabemos que el punto límite de esa secuencia X sub K es un mínimo global del problema original. Entonces ya está demostrado matemáticamente que si hacemos esto de esa manera, funciona. Entonces podemos lograr eso. Bien, entonces miremos ahora sí un ejemplo de esto. Entonces, por favor, veas cómo tengan este dato ahí guardado. Para que podamos hacer un ejemplo. Claro, yo creo que podemos utilizar el mismo ejemplo. Sí, avancemos un par de resultados y ahí sí hacemos el ejemplo que nos incluya también el resultado que sigue. Bien. Entonces, este resultado que tenemos acá, como se pueden dar cuenta, lo que nos dice es lo siguiente, que tenemos, pues asumimos que X es todo, no tenemos la restricción de que sea positivo, sino puede ser positivo o negativo. Las F y la H son continuamente diferenciables, entonces para todos los K, esa secuencia satisface que la derivada, el nabla de ese lagrangiano, entonces está acotado, ¿verdad? Eso es lo que tratamos de mostrar con la condición de que el K esté aumentando. Básicamente lo que estamos haciendo es lo mismo que hacíamos antes de un criterio de parada y es mirar que efectivamente esa derivada esté tendiendo a cero.
¿Sí? Acá tenemos entonces este epsilon y vemos que tiende a 0. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que la secuencia, a medida que K va avanzando, se va haciendo más y más pequeño la derivada, ¿cierto? Y entonces la derivada lagrangiana se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, aquí dice, asuma entonces que esta secuencia converge al vector óptimo, tal que este tiene rango m, o sea, que sigue cumpliendo las restricciones. Entonces vemos que esta secuencia que está acá tiende al óptimo de los multiplicadores, donde estos dos satisfacen las condiciones necesarias de primer orden. Y ya con este resultado, ahora sí, podemos utilizar, de hecho es recomendado utilizar los métodos al estilo de Newton para minimizar esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que estamos tratando de ver es, si yo minimizo con respecto a X y lo dejo en una forma, después la secuencia que sale de esto que está acá, que es la secuencia de los multiplicadores, también va a tender entonces al óptimo. Básicamente son las garantías que nos da. Básicamente lo que nos está diciendo es, esto va a ir y va a converger al óptimo. O sea, esto va a ir al óptimo. Así como también en la función barrera teníamos los resultados que nos garantizaban, acá este es el resultado equivalente que nos dice que las secuencias, las dos secuencias van a converger allá. Entonces recuerden que tenemos dos cosas que tienen que moverse para llegar al óptimo, que son los X por un lado y por el otro lado entonces tenemos los lambda. Entonces los lambda también tenemos que encontrarlos. O sea, yo puedo encontrar el X que quede dependiendo de los lambda, de alguna manera, y después tengo que mover los lambda para encontrar el valor. Es como lo que tratamos de hacer y que se vea ahí. Bien. Entonces, para terminar este pedazo, ¿qué hacemos si también tenemos restricciones de desigualdad? Si tenemos restricciones de desigualdad, como los G que estamos viendo acá, que van hasta R, entonces el resultado no es como lo habíamos hecho antes, en el sentido de que sacábamos las condiciones de Karush-Tucker. Aquí no, aquí lo que hacemos es, para que nos cuadre exactamente igual con el método cuadrático, que tiene muy buenos resultados, entonces lo que hacemos es transformar las funciones de desigualdad, las restricciones de desigualdad, en funciones de igualdad. ¿Cómo se hace eso? Utilizando unas variables auxiliares. ¿Sí? Sí, piensen que esto es menor o igual a 0. Entonces es como que este 0, ellos están aquí debajo. Lo que hago es sumarle, aquí me está dando el valor, lo que hago es sumarle una variable auxiliar que lo que haga es subirlo hasta llevarlo a 0. Entonces eso es Z1. Entonces Z1 y por eso, y la hago al cuadrado porque tiene que ser positiva, para que no no me reste, porque si me resta entonces se me va para abajo. Entonces lo que hago es, eso Z, lo que me dicen es cuánto falta para que la restricción, en vez de estar ahí hacia abajo, esté justo en el valor. Entonces básicamente lo que hago es como moverla allá y eso se hace a través de esas variables. Esas variables también tienen el nombre en optimización como slack variables, como variables slack. Entonces, nada, entonces su función ¿cuál es? Su función es como reemplazar esas de desigualdad, volverlas de igualdad. ¿Cuál es el lío también? Que no conozco cuánto valen estos valores. O sea, no sé cuántos son esos z, no sé cuánto me dan esas variables z, pero son constantes. O sea, cuando ya estamos en el óptimo, yo sé que voy a estar a tal distancia de la frontera de la restricción. O sea, es un valor fijo. Lo que pasa es que no lo conozco. Pero entonces hacia allá va la idea, ¿sí? En tratar de utilizar. Entonces lo que tengo ahora es un sistema aumentado. Entonces es el lagrangiano más aumentado porque tenemos el término cuadrático que ya le habíamos agregado con la restricción, más le ponemos entonces este término para incluir esas restricciones. Como pueden ver, acá están los nuevos multiplicadores de Lagrange, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que hice? Exactamente lo mismo que tenía antes, pero incluyendo el nuevo combo de gente. Entonces, ¿cómo es el nuevo combo? Pues que tenemos nuevos mu, ¿cierto? Porque o sea, tengo los mu ahora, y tengo las restricciones, estos serían los nuevos h, entonces acá vendrían los nuevos h. Entonces tengo los nuevos h por el multiplicador
más el término cuadrático correspondiente a el G. Entonces, es exactamente esto mismo, o sea, estos dos términos, pero con las variables, con las nuevas restricciones. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que no hice absolutamente, no, teóricamente no hice nada diferente, simplemente fue que convertí mi problema que tiene desigualdades en un problema con igualdades, como el que tenemos acá, y le apliqué la misma teoría, o sea, el mismo resultado, y por eso se ve así. Entonces, es exactamente lo mismo. Esta es una norma al cuadrado, simplemente que le dejé en valor absoluto, pero esto es norma, o sea, es igual a esto. ¿Sí? Y acá también está C. Reciben exactamente lo mismo, no dicen nada diferente. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que a este lagrangiano aumentado que tenemos acá con las nuevas funciones, le aplica el mismo resultado que teníamos antes y no hay pierde. ¿Sí? O sea, funciona exactamente igual. Bien, entonces preguntas hasta ahí. ¿Está claro el resultado? ¿Qué fue lo que hicimos? Sí. Muy bien. Entonces, eh, aquí pronto ven un resultado. Sí, aquí esto no lo vamos a presentar mucho, simplemente es como muestra un poco cómo, pues que bajo ciertas condiciones y como el problema es separable y se explotan las características, pues se llega a la conclusión que el problema se puede simplificar un poco de esta manera. Pero pues no se preocupen, esto no, solamente para ilustrar que se puede simplificar un poquito más. Pero lo importante realmente es este resultado, que es así es que entendemos la teoría y puedo aplicar el mismo resultado. Porque es que aquí entramos, cuando hace esta simplificación, entramos en que tenemos un nuevo problema de optimización dentro de Lagrangiano, que es encontrar este máximo, pero pues es algo que se estila y que se utiliza y que puede funcionar, pero pues es un poquito avanzado. Lo puse porque ya lo estaba escribiendo, pero digamos, no es obligatorio tener en cuenta eso. Muy bien, entonces hasta ahí llegamos con esta parte. Antes de seguir con el supermétodo, que es el de los multiplicadores de Lagrange, hagamos un ejemplo de este método, que como sabemos realmente es este. ¿Sí? El otro es la extensión para incluir los G, pero lo importante es esto. Ahora si miremos el ejemplo, miremos un ejemplo bien pequeñito que nos permita ver cómo funciona. Y entonces miremos el ejemplo del lagrangiano aumentado. Entonces, la idea es minimizar una función cuadrática con la restricción de x1 igual a 1. Entonces es una función de igualdad. Entonces, listo. Entonces traten de aplicar el método del lagrangiano aumentado.
Y entonces miremos un momento porque este problemita tiene algo interesante. Entonces, bueno, tenemos nuestro lagrangiano aumentado. Pues bueno, sabemos que es f de x. En este caso tenemos un solo lambda. Y acá tendríamos entonces c medios. Entonces, esto es un medio. Esto sería, h sería x1 menos 1. Y aquí tendríamos sí, así sería nuestro sistema, ¿verdad? Sí. Y entonces veíamos que si estamos en el óptimo, lo que nos decía el teorema al final era, si estamos en el óptimo, entonces debe cumplir las condiciones de primer orden, ¿cierto? Es decir, ser igual a 0, debe cumplir esto. Entonces una verificación rápida nos permite encontrar la solución. ¿O no? ¿Cuánto está? Esto da x1 más lambda más c más c. Profe, ¿no sería solo la derivada de la función de costo? Ah, perdón, aquí sería c multiplicado por x1 menos 1. ¿Cómo? Esa, no, la f no sería solamente la derivada de la función de costo con respecto a x. ¿Con respecto a quién? No, que si esa no, la f no es solamente la derivada de la función de costo, no es lagrangiana. No, pues es que lo que hacemos es transformar el problema con restricciones en un problema sin restricciones, donde en vez de tener la función de costo, ahora tenemos el lagrangiano aumentado. Entonces, el nabla L en el óptimo debe cumplir que es igual a 0.
Estas son las mismas condiciones que teníamos antes de la teoría. Lo único que hicimos fue aumentar ese otro término a la derecha, ese término cuadrático. Pero estamos todavía en la misma teoría de los multiplicadores, sí, de que tenemos que cumplir las condiciones de primer orden, de segundo orden. Sí, profe, lo que yo entiendo según lo que decía Miguel era que pues su merced colocó nabla f, pero f sencillamente es la función objetiva del problema. Pero usted colocó que nabla f era la derivada, o sea, nabla de lagrangiano aumentado. ¿Este término? Acá tengo el lagrangiano aumentado, ¿sí? Es este. Sí, Es lo que me están diciendo. sí, Aquí. ahí es solo nabla L, ya. Claro. Sí. Sí, bueno, pero es que igual, sí. Lo que pasa es que quería escribir era esta función que está acá, ¿no? Pero bueno, si podemos seguir por aquí. Este es el L con respecto a x1, acá tendríamos con respecto a x2, 0, 0, 0. Y ya, ahí vemos que efectivamente en el óptimo, h tiene que ser 0, tiene que cumplir la restricción. Entonces en el óptimo, esto implica es igual a 1. Y entonces verificamos, al verificar esto aquí, vemos que efectivamente este se va a 0 y bueno, nos faltaría este con la derivada con respecto a nabla, a lambda. No, pero aquí no. Estamos con Carlos. Y ahí que nos dio. Entonces ya, cumplimos, tenemos el óptimo, ¿cierto? Entonces se supone que estamos en el óptimo. Nos da 1,0. Pero el asunto, aquí también vemos una cosa, y es que cuando se hace la segunda derivada para verificar las segundas condiciones, la condición de positividad, esto nos va a dar una matriz de la forma, que es lo que les quería mostrar. El hessiano nos da algo así. Y vemos que este hessiano tiene el problema de que cuando c tiende a infinito, pues este muchacho que está acá entra en problemas, ¿sí? Porque esto empieza a crecer y entonces tenemos problema. Entonces se nos deforma un poco el problema. Pero solamente era para ilustrar que con un problema muy pequeñito, igual podemos entrar en problemas a la hora de verificar las condiciones, por ejemplo, acá de segundo orden, cuando estamos hablando de incluir este término. Entonces, para eso, es que vamos a ver cómo el método de multiplicadores de Lagrange puede ayudarnos en este sentido. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Entonces, ¿qué fue lo que vimos ahorita? Simplemente es que hacemos un lagrangiano aumentado y necesitamos garantizar que este que está acá nos lleve al óptimo. Minimizar este nos lleve al óptimo sin problemas. Aquí veíamos, simplemente esto era para ilustrar un problema y es que a pesar de que el problema es pequeñito y todo esto, miren, nos aparece un C por aquí
que sabe, como la teoría dice que ese C se va a ir al infinito, entonces nos va a deformar las condiciones de segundo orden. ¿Sí? Digamos, este C pequeño sabemos que va a ser positivo, pero después se deforma porque aparece un término infinito en la matriz. Entonces, si ustedes están utilizando el hessiano para verificar algo en un algoritmo, por ejemplo, que van a converger o como dirección, entonces piensen que a medida que va mejorando, que vamos aumentando ese C, empiezan a aparecer los NaN en el código, ¿cierto? Como resultado les va a botar eso. Y eso es culpa de algo tan sencillo como esto, como que aquí desaparece esta condición. Bien, entonces ahora sí miremos lo importante del día de hoy, que es el método de los multiplicadores de Lagrange, que parte un poco como tratando de solucionar este tipo de inconvenientes cuando tenemos el lagrangiano aumentado. Entonces ese es el método. Bien, entonces esto es lo importante de la clase de hoy y es lo que necesitamos llevarnos, es este método que se conoce como el método de los multiplicadores. Entonces, ¿cuál es la idea? Una vez más, como me copio a veces las diapositivas, aquí es el problema con restricciones. Entonces, otra vez arrancamos con el problema con restricciones de igualdad y vamos a extender la teoría así y lo miramos. Entonces, la idea sigue siendo la misma, es cómo tratamos de este vector que esté cerca al valor del lagrangiano óptimo, y la otra opción es hacer ese parámetro C grande. Entonces, la idea es cómo encontramos formas inteligentes de actualizar esto tal que tienda al multiplicador de Lagrange. Entonces, ya vimos que simplemente sacando las condiciones de primer orden y verificando las de segundo nos puede llevar a problemas por culpa de ese C, por culpa de ese término que tenemos ahí, ese término cuadrático. Entonces, la idea es que los multiplicadores de Lagrange tratan de salir de ese problema de una forma iterativa más inteligente. Entonces, el método multiplicador de Lagrange, esta es la ecuación fundamental. Entonces, voy a actualizar porque ya sabemos qué es lo que queremos hacer. Queremos que el multiplicador de Lagrange tienda hacia el óptimo, hacia ese valor óptimo. Ese lambda tienda a lo que llamamos el multiplicador de Lagrange, que es ese valor óptimo. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, normalmente, esta sería como la forma de iteración que tratamos de hacer esto. Entonces decimos, si los xk van evolucionando y convergen al x óptimo, al mínimo, entonces esto que está aquí, sabemos que va a converger al lambda óptimo. Entonces, eso básicamente es lo que queremos hacer. Y ese es el método multiplicador de Lagrange, es evolucionar los lambda de tal manera que se llegue al multiplicador óptimo. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos ver el ejemplo, el mismo ejemplo que teníamos ahorita. Y ahora sí, ya no vamos a tener problemas. Sí, entonces la clave es esta ecuación, grábenla ahí. Y vamos a verla en acción. Vamos a ver cómo con esa funciona. Entonces, el mismo problema igualito. Nosotros ya sabemos cuál es el óptimo. Nosotros sabemos que, como decíamos el otro día, nosotros, pero como el problema es pequeñito y todo, nosotros ya sabemos cuál es el valor óptimo. Nosotros ya sabemos que la solución óptima está en... que el óptimo está en 1,0 y este muchacho es menos 1. Ya lo habíamos hallado como desde hace dos ejemplos, hemos utilizado el mismo. Entonces la idea es como vamos a mostrar que tiende acá. ¿Sí? Nosotros ya sabemos para dónde va a ir, pues allá. Pero tenemos que mostrar que efectivamente tiende a ir hacia allá.
Entonces recordemos cómo es el problema. El problema f de x es un problema cuadrático y x1 es igual a 1. Bien, entonces otra vez, hacemos el lagrangiano aumentado. Pues tenemos aquí un medio, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, más lambda x1 menos 1, más c x1 menos 1 al cuadrado. Listo, entonces, ¿quiénes van a evolucionar? Se supone que vamos a evolucionar CK, de alguna manera XK tendría que caminar, y al final vamos a obtener la ecuación para el lambda K. Entonces, nuestro LC sub K, pues es simplemente poner ahí los K, ¿no? Pues es reemplazar todos estos con los K. Y entonces lo que hacemos es, hacemos la minimización de la minimización de L sub K con respecto a X sub K. Entonces el mínimo pues es sacar la derivada e igualar a 0, ¿verdad? Entonces sacamos la derivada, ya la habíamos sacado, ya sabemos que nos da X, poner el 1 arriba y aquí el K. Entonces se daba más lambda K más C por X1K igual a 0 y nos daba que X2K igual a 0. Entonces pues ya listo, ya dejó evolucionar. Y acá nos dio esta ecuación, ¿cierto? Esto sería, sería minimizar L con respecto a X como un problema sin restricciones. ¿Que cómo se hace? Pues se deriva, se iguala a 0. Y entonces nos da esto. ¿Y qué hacemos con esto? Pues vemos que el XK, despejando XK, dejándolo, bueno, esto es CK, también hay que ponerle aquí el subíndice. Entonces vemos que efectivamente X sub K da C sub K menos lambda sub K sobre C sub K más 1, 0. ¿Sí? Entonces verifiquemos que efectivamente da eso. Que X1 al despejar aquí da eso. ¿Sí? Sí, está fácil de verificar. Este aquí pasa aquí a restar. Entonces invierto esto. Bueno, multiplico todo, no importa. O sea, esto da xk1 más lambda k más c por x menos ck igual a 0. Paso estos allá y este lo acomodo con este. Entonces me da 1 más ck por xk es igual a ck menos lambda k y ya paso a dividir y obtengo este valor, ¿sí? Entonces, eso es minimizar con respecto a xk y entonces obtengo esta fórmula. Entonces, ¿qué ocurre? Que queda dependiendo de ck y de lambda k. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Está claro lo que dice? Sí,
Bien, ¿cuál sería entonces el siguiente paso? El siguiente paso nos dice que apliquemos entonces la teoría del multiplicador de Lagrange, que es la forma de evolucionar lambda. Entonces la teoría nos dice que lambda K va a ser igual a lambda K más 1, perdón. La teoría nos dice lambda K más 1 es igual a lambda K más C sub K por H de X sub K. ¿Sí? Pues nada, hacemos eso. Entonces, ¿cómo es H de K? Entonces, volteamos aquí. De aquí lo tenemos. Sabemos que H uno es igual. Que H es igual a X1 menos 1, ¿no? Entonces, pues HK, ¿cómo va a ser HK? Va a ser XK menos 1. Y aquí tenemos XK. Este es el XK. Sí, evidentemente aquí pues ya vamos a olvidarnos de X2, porque solo tenemos X1. X2 no está evolucionando. Ya llegó al mínimo. Es 0. Entonces entonces puedo sacar el multiplicador de Lagrange. Es este más CK que multiplica a H, que es este, que es X menos 1. Entonces esto es CK lambda K C sub K menos 1. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Listo. Entonces, nada, pues tengo que de alguna manera como factorizar un poco esto para ponerlo a ver cómo queda. Entonces, esta factorización me lleva sería algo así como este paréntesis se convierte en CK menos lambda K menos CK menos 1 sobre CK más 1. Entonces este se va con este. Entonces me queda, ¿sí me quedó bien? Sí. Sí. Esto sigue factorizándose y me queda menos K menos 1 sobre CK más 1. Bien, y esto se multiplica entonces por CK. Entonces queda
menos CK por lambda K menos CK sobre CK más 1. ¿Sí? CK por menos. Y ahora lo sumo con lambda K. Y entonces lambda K más 1 va a quedar lambda sub K sobre CK más 1 menos C sub K sobre CK más 1. Entonces, verifiquen por favor que cómo logro esto. Este más esto termina en esto. Entonces se van a dar cuenta que así como dice ahorita, ese CK se multiplica por lambda K y más 1 por lambda K. Entonces me va a quedar lambda K por CK positivo menos el CK menos K que tengo aquí negativo. Me queda entonces el lambda K positivo y me queda el CK negativo. Y ya simplemente, como tengo el mismo denominador, lo separo para que se vea lambda separado de C. Y ya, ¿sí? Simplemente pues sumé, ahí no hay pierde. ¿Para qué lo dejé así? Porque yo quiero analizar qué ocurre a medida que lambda va aumentando y que CK va aumentando, que es lo que yo quiero ver. Y quiero ver que efectivamente eso tienda al valor óptimo, que es esto que está aquí. ¿Y qué dice el teorema? El teorema dice, la proposición dice que si esto llega al óptimo, entonces automáticamente al reemplazarlo en la ecuación que tengo aquí, debería darme el óptimo también. Eso es lo que dice ahí. Entonces miremos para dónde tiende esto que está acá. Si los dos crecieran al mismo ritmo, tendería a uno, ¿no? ¿Quién tendería a 1? Ambos términos. O sea, CK dividido CK más uno, si crece suficiente, se desprecia el uno y quedaría esa fracción convertida en uno, no, si no estoy mal. No se ve tan evidente. O sea, sí es evidente. A ver, ¿cómo miramos esto? Listo, creo que ya sé cómo hacer para verlo mejor. A ver. Vamos a tratar de ver qué ocurre si ya estamos llegando al valor. Si esto se acerca a menos 1, porque sí, ciertamente esto tiende a ser 1, ¿no?
a medida que CK va aumentando, esto tiende a ser 1, pero yo no veo cómo vamos a llegar a menos 1. Porque se supone que deberíamos tener lo siguiente. CK, si, si lambda K1 tiende a menos 1, lambda K debería tender a 0. O sea, lambda K menos lambda K más 1 debería tender a lambda K. O sea, deberíamos tender a un punto estacionario. El algoritmo debería tender a lambda K más 1 menos lambda K debería tender a 0. Cuando lambda K tiende a menos 1. Vamos a reescribir esto y lo miramos así. Volvamos a escribir la ecuación. Tenemos lambda K más 1 es igual a lambda K CK más 1 menos CK más 1. Profe, y si se divide por lambda K y CK, arriba y abajo. ¿Qué es lo que? Déjenme un segundo, a ver acá. Si podemos verlo así. Sí, o sea, estoy tratando de ver el delta como la tendencia de esto. Entonces, si este tiende a este valor, esto tiene que volverse 0. Esto tiende a 0. No sé cómo decía, que podemos probarlo de otra manera. Dividiendo el término de la izquierda, o sea, el de lambda K, dividiéndolo en Sí. 1 sobre C sub K por lambda K. O sea, arriba y abajo, dividiendo arriba y abajo. Entonces queda una expresión de la forma 1 sobre C sub K dividido 1 sobre lambda K más 1 sobre C sub K por lambda K. No sé si me hago entender. Otra vez, entonces, La fracción de lambda K. La fracción de lambda K sobre C sub K más 1. Yo digo que dividirla por 1 sobre C sub K por lambda K. Arriba y abajo. o sea, hago esto así. ¿Sí? Eh, no, profe, qué pena, creo que no me hago entender. Es- Al lado, miro el lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? no estoy mirando ese lado derecho de la ecuación. Estoy mirando lambda K Ah, listo, el y... lado derecho. señor. Entonces, escoger el término de lambda K dividido CK más 1 y dividir arriba y abajo por 1 sobre C sub K por lambda K. Entonces nos queda lambda K
por 1 sobre C sub K por lambda K. Y abajo también. Queda no, pero no le entendí. Me dice que multiplique arriba y abajo. Por 1 sobre C sub K por lambda K. No sé si podrán mostrar con mi cámara. A ver si me hago entender. Sí, hágale. Ella dejó de compartir. No, no necesita. ¿No? Ah, bueno. Ah, sí, si Eh, usted prende su... join. Momento, perdón. Carlos nos dice también que otra posibilidad Perdón. es sumar y restar 1 al numerador. No sé si ahí se ve. Uy. Aquí, acá. O sea, lambda K sobre C sub K más 1 lo divido por 1 sobre lambda K por C sub K. Arriba y abajo. Entonces, me quedaría 1 sobre C sub K dividido en 1 sobre lambda K más 1 sobre lambda K por C sub K. Eso me daría el término de la izquierda. No sé si alcanzan a ver. Mm. Ahí casi se ve. Ahí. Entonces, listo, ahí casi se ve. Entonces, listo. Entonces, arriba le queda 1 sobre C sub K. más 1 No, más 1 y no abajo va. le Más 1 no queda va. más 1 no. Y abajo me queda Listo. 1 sobre lambda K más 1 sobre lambda K por C sub K. Por C sub K. Sí, señor. Y al otro lado me quedaría menos 1 sobre C sub K. Perdón, me quedaría 1 dividido 1 más 1, 1 más 1 sobre C sub K. Listo. Entonces, Y así tiene. A ver, entonces miremos. ¿Para dónde se va esto? Porque aquí me decía, que, bueno, esta es una posibilidad, ya la miramos. Carlos me decía que sumar y restar 1 al numerador. Entonces, ¿así? Lo que no me sirve es que este esté cada más 1 aquí abajo. Entonces,
Entonces, ¿qué? Entonces me dice que agrupar para que quede un término CK más 1 en el numerador. O sea, ejecuto esta resta, ¿sí? Entonces me queda lambda K más 1 menos 1 menos CK sobre CK más 1. Y ahí no veo qué hago ahora. Esto es igual lambda K más 1. Entonces esto queda lambda K más 1 sobre CK más 1 menos 1. Entonces, K más 1. ¿Sí? ¿Así vamos? Sí. Y entonces, ¿qué veo ahí? Ahí más o menos lo puedo ver, ¿no? Podría decir que cuando CK se hace grande, es que yo no quería llegar a usar la de CK grande, pero bueno, igual funciona. Cuando CK tiende a infinito, esto que está aquí tiende a 0. Por lo tanto, CK más 1 tiende a 0. Entonces, lambda K tiende a menos 1, ¿cierto? Ya les ¿qué quería? Sí, sí, perfecto, ahí funciona, ahí llegamos, pero yo quería llegar era sin hacerse caer a infinito, sino mostrar que si nos íbamos hacia, que si tendía hacia menos 1, llegaba igual allá. Pero bien, igual ahí más o menos se ve la idea de que el algoritmo efectivamente sí tiende a irse hacia acá, y ya sabemos que si tiende hacia este valor, el óptimo, este va a ser el óptimo, y nos devolvemos a esta ecuación. Cuando lo reemplazamos acá, es que ese es el problema. Yo quería llegar era a un valor acá, pero no cuadra muy bien. Pero nada, eso supone que ahí deberíamos ver que x1 tiende al óptimo, que es 1. ¿Sí? Porque esto sería CK sobre CK más 1. No es que si yo quería llegar de otra manera. Sí, entonces este se va a 0, este se va a 1. Y ahí tienden a 1. Pero tiende a la fuerza, tiende a medida que CK se va a infinito, no porque lambda llegue a menos 1.
Pero bueno, igual funciona, o sea, igual podemos probar que el algoritmo llega allá. Y entonces, eso es lo que hacen los multiplicadores, los multiplicadores de Lagrange. Entonces, como pueden ver, es cambiar un poquito el enfoque en el sentido de que no estamos evolucionando X, sino estamos evolucionando los lambda. Estamos evolucionando los multiplicadores de Lagrange. Entonces, esa es toda el truco. Y de ahí para allá también sale una cantidad de resultados de eso, de cómo hacer para que él tienda hacia allá, ¿sí? Bien, pero entonces igual se probó, más o menos, que sí, que efectivamente llegamos allá a -1, y entonces eso nos hace llegar a que X llega entonces al óptimo, que es 1. Eso sería utilizando el multiplicador de Lagrange de primer orden. Pero también lo podemos ver, hacer el método de multiplicadores de Lagrange de segundo orden. Entonces, recuerden, ¿qué es lo que llamamos primero y segundo orden? Entonces, segundo orden es que incluya la segunda derivada de ese del lagrangiano. Entonces, aquí efectivamente, este BK que metemos acá sería entonces el nabla de H. Aquí tendríamos la segunda, el inverso de la segunda, por este, con XK minimizando este. Es decir, lo mismo que hicimos ahorita, se saca el X que minimiza, se obtiene la H, el XK, se mete dentro de H aquí, se hace también esta operación y se mete aquí adentro. Entonces nos queda el mismo método del multiplicador de Lagrange, pero de segundo orden, donde el step size donde utilizamos la segunda derivada como step size. ¿Sí? Entonces, preguntas sobre el método en general. Efectivamente, ese ejemplo no me pareció tan bueno. Voy a buscarme un ejemplo más chévere porque ese ejemplo se complicó un poco, no dejó llegar a mostrar que es más bonito cuando llega al óptimo sin necesidad de que CK se vaya al infinito. Yo quería un ejemplo y es que aquí no está muy explicado que pudiéramos hacer eso. Bien, entonces preguntas. ¿Todo claro? Bien, entonces planteamos al menos otro ejemplo, a ver si nos funciona mejor.
Entonces miremos este otro ejemplo, que aquí vamos a estar un poco más ciego porque no lo he hecho. Y nos dicen que la restricción es que 2 es igual a 0. Entonces, paso 1, pues efectivamente es encontrar la solución óptima. O sea, lo que ya podemos hacer utilizando las condiciones de optimalidad lo podemos obtener, ¿verdad? Y después entonces la idea sería verificar que podemos hacer la secuencia. Nos dicen que utilicemos un CK igual a 10K más 1, lo dijimos SK, utilizando el método de los multiplicadores es el método de los multiplicadores de Lagrange con condición inicial 0. O sea, tenemos de plantear la ecuación y en vez de esta vez hacer que CK se vaya al infinito, hagamos un par de iteraciones a ver qué hace. ¿Sí? Que como se llama en la vida real, que es ponemos la ecuación. Mucho. Lo interesante aquí es plantear la ecuación y dar el primer paso, o sea, arrancar con el lagrangiano como condición igual, inicial 0, a ver qué pasa. ¿Sí? Es como analicemos solamente eso. Analicemos qué pasa si el primer paso es 0, que era como se hacía antiguamente. Antiguamente los multiplicadores de Lagrange no se arrancaban cerca de la solución óptima, o sea, no se buscaba como que estuvieran cerca, sino siempre se arrancaban en 0. Y eso pues a veces tenía sus complicaciones. Entonces miremos a ver qué ocurre. ¿Listo? Pues arrancan ahí 2 minutos y ya yo también empiezo a hacerlo.
Listo, ¿cómo les fue? La garantía han aumentado. Sí, así sería el Lagrangiano aumentado. Sí. Muy bien. Pues ahora sí, sacamos condiciones de optimalidad de primer orden. Pues arriba me queda x1 y fuera el resto, ¿cierto? Y abajo menos x2 más lambda más c por x2 a la 0 igual a 0. Falta menos 3, profe. ¿Cómo? Falta menos 3 en la derivada de la Ah, garantía. aquí arriba, ¿no? Aquí hay un menos 3x2. Entonces, menos 3. ¿Sí? Sí, Listo, la otra condición que puedo sacar ahí para encontrarlo es la derivada con respecto a lambda, ¿no? Entonces toda esta gente se va, toda esta gente se va, me queda ¿quién? X2. Y entonces esto nos llevaría que lambda es igual a 3. ¿Sí? Entonces esperaríamos que entonces la solución, aún esta era fácil, ¿no? Ya como que la sabíamos. Y entonces nos da que el óptimo está en 0, 0, 3, ¿sí? Bien, ahora si hacemos el método de multiplicadores de Lagrange, entonces el método de multiplicadores, ¿qué nos da? Entonces es el mínimo con respecto a X de LC.
Entonces es... entonces x1 igual a 0, este no hay nada que hacer. Y el mismo pero con 2, que lo sacamos de esta ecuación, sería menos 3. Bueno, como ya sabemos que solo estamos en x2, para que no se confunda con x2 al cuadrado, vamos a utilizar solo x aquí. ¿Listo? Entonces esto queda x de k que multiplica a ck menos 1, y esto es igual a 3 menos lambda k, por lo tanto, x me da lambda k sobre ck menos 1. ¿Sí? Y ahora nos vamos entonces al ecuación del multiplicador más ck ¿y qué ocurrió ahí? Ah, no, no hay lío. Este es 2, ¿no? Sería x, el hx, sería algo así, ¿verdad? Listo, entonces miremos aquí nuestra iteración. Nos dice que ck es 10k más 1 por 3. Así quedaría nuestro algoritmo y empezaríamos a aumentar k, arrancando con k igual a 0. Entonces hagamos la primera iteración. K igual a 0 nos dice que lambda igual, que la condición inicial es 0. Entonces esto sería 0 y acá nos daría 3. Daría que k, que lambda 1, o sea, la primera iteración, sería 3 por 10 a la k más 1, o sea, a la 1, o sea, 10, sobre
10 menos 1, 9. ¿Cuánto da esto? Da 30 dividido en 9, 39avos. ¿Esto aproximadamente cuánto es? Tres punto tres 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 tres. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Te da 3.33. El óptimo está en 3. ¿Cómo nos fue con la primera iteración? Bien, ¿cierto? Recuerden que arrancamos en 0 y en el primer paso nos fuimos ahí cerquitica, 3.33. Estamos al lado ya, estamos casi encima. Entonces era como para ilustrarles que, pues que es bueno, pues, que funciona bien. Sí, se puede analizar fácilmente en la ecuación, esta que tenemos acá. Esta sí está chévere, porque sabemos que si este tiende a 3, como estamos viendo acá, cuando este muchacho llegue al óptimo, que es 3, vemos que esto nos va a dar, esto es lo que yo quería que me diera en la otra forma, nos va a dar que la componente 2 es 3 menos 3, automáticamente sin necesidad de preocuparnos por CK, 3 menos 3, automáticamente esto tiende a 0, que es el óptimo. ¿Sí? Eso es lo que yo quería, pero en el anterior ejemplo toca cambiarlo porque no es chévere, porque no nos hizo esto, que es lo bonito, que es mostrar que cuando estemos cerca del óptimo, automáticamente los X están dando en el óptimo sin necesidad de que CK tenga que irse hasta el infinito. Simplemente pues CK es un paso, es el paso, no debe obligar al algoritmo a irse allá. Este sí funcionó muy bien. Vemos que efectivamente en un paso ya estamos al lado y efectivamente ya estaríamos muy cerca del valor óptimo. Estamos ahí al ladito. Entonces ahí dio. Bien, entonces preguntas sobre el método de los multiplicadores. El método de los multiplicadores es muy bueno cuando estamos cerca, cuando arrancamos cerca. Si hubiéramos arrancado con un lambda igual a 100, no nos hubiera pasado lo ahorita tan bonito, sí, que nos dé un paso y ya estamos al lado, no. Ese es el problema, que dependemos de que arranquemos en un espacio cercano. Y entonces, ¿preguntas? ¿Cómo lo ven? Profe, ¿existen casos en los que el método diverja? Que el método, si estamos en un problema, por ejemplo, convexo, que todavía no hemos visto mucho de eso, pero si estamos en un problema convexo en el cual tenemos un mínimo que corresponde al mínimo global, o sea que no hay no hay puntos silla ni hay cosas raras, el algoritmo siempre converge. Los problemas vienen cuando tenemos saddle points. Los saddle points son el diablo en los problemas de optimización, porque es como caer en una dimensión en la que uno no sabe para dónde ir. Entonces ahí se queda como patinando los algoritmos. Entonces hay toda una teoría sobre ese tipo de problemas, que son cuando los problemas son no convexos y tenemos problemas de decir, que tenemos un punto silla en el que tenemos un mínimo y un máximo ahí en el mismo valor. Entonces ahí se nos complica la vida. Pero en general, en un problema que usted tenga normal, que tiene un par de mínimos locales, él va a converger a cualquiera de esos mínimos sin problema, dependiendo de dónde arranque. Si usted arranca más cerca de un mínimo, pues se va a ir hacia ese, dependiendo de arranque. Si solo tiene uno, no siempre está garantizado que para allá cae directo. ¿Sí? Son como los problemas que nos vamos a encontrar. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, ya hemos visto una muy buena cantidad de teorías. Ustedes no se imaginan cómo hemos avanzado. Voy a dejar de grabar para hablar del futuro.